está parte del equipo acá y esto de poner la ganadería en otro lugar es parte de lo que se va haciendo en conjunto. Y además les cuento, me acuerdo de Germán que recién dijo, tenemos a productores cerca para ir a tocar en la puerta de una cuadra. Juan fue mi primer productor que confió en mí, me dejó abrir su primer Excel y me dio todos los datos y yo hice mi primer Power BI. Bueno, un poco me hacía recordar eso. Y vamos a hablar de esto, de los datos a las decisiones, y a las decisiones importantes, esas que impactan a nivel económico, a nivel social, y a nivel social, económico y ambiental. Si bien voy a hablar de ganadería y voy a tratar de acercar el bochín a la agricultura, Justi, pero vamos a arrancar por acá. Esto es parte de la integración de hardware, software y personas. La idea es que si no sabes mucho de ganadería, bueno, algo te puedes llevar, y si no, trata de traspolar esto a tu emprendimiento, a tu empresa y demás. Fíjense, de este lado está un poco el hardware, ¿sí? Vemos acá ya que en la ganadería hay mixers que tienen balanzas y que esa balanza tiran la comida en un comedero, se sabe cuánto tiró, cuánto le dio de comer a cada animal y cuánto desvío hay entre lo que tenía que tirar y lo que no. Todo eso sube a una nube. Estos monitores pesan individualmente los animales. Lo que les muestro al lado son los ecógrafos que estamos usando los veterinarios, cada vez más tecnología en la manga. La de al lado es en el frigorífico, cámaras que me dicen, y las vamos a ver al final, la cantidad de carne que tiene ese producto. Collares, caravana electrónica que probablemente el año que viene sean obligatorias para todos los productores. Nuevas aplicaciones, el celular y cámaras, que al final voy a tocar algo de eso también. Como tengo todo esto, la idea es mirarlo en una base de datos y es invitarlo a construirla, ¿no? Yo tengo mi campo, bueno, la idea es esto, ¿no? Vamos a construir esa base de datos y ustedes me pueden decir, yo tengo el mejor Excel. Sí, yo lo tengo todo en Excel. Bueno, ya está. Una cuestión que quiero dejar hoy es que el Excel ya fue, que si hoy tengo Excel y el próximo tengo brecha de mejora. La brecha de mejora, y hay que ir a construir esa base de datos, porque como una base de datos estandarizada, como la que decía Gustavo, es donde podemos empezar a aplicar estos algoritmos que tanto conocen, que es matemática, que es estadística, y que nos permiten hacer estadística descriptiva y por qué no predecir algo, ¿sí? A las personas no les podemos mostrar, tanto a la gerencia como a un recorredor, las cosas en una base de datos o con una ecuación, sino que tenemos que ir a interfaces más humanas, ¿sí? A estos tableros, que cuando yo digo tablero probablemente ya piensen en Power BI, ¿sí? Bueno, agarrar esos tableros y permitir esa interacción más humana con los datos. Y un poco llegando al final de la peli, que es esta integración de hardware, software y personas, vamos a las personas, y la idea es que si todo esto no me enriquece una conversación allá y no sirve. Entonces, en el fondo, y no solo a nivel de directorio, dice gerente, encargado, empleados, asesores, proveedores, accionistas, ¿sí? Y la tecnología para eso. Quería traerle un concepto para no hablar solo de ganadería, a ver si... y soy veterinario, así que voy a tratar de explicarlo como me salga, pero esto de gemelos digitales. Un gemelo digital es una representación digital, como ven ahí, de un activo, de un proceso. Uno cuando, y traje este ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros vamos al pediatra, o cuando yo fui al pediatra, vamos conmigo, mi pediatra tenía mi peso al nacer, mi pediatra tenía mi altura, mi nuevo peso y mi edad. Y con eso el tipo hizo una ecuación, una regresión múltiple, y me dijo, vos cuando seas grande vas a medir 1,90 si tu papá te dan de comer bien. Yo no era el más alto. Entonces el tipo tenía un gemelo digital mío, con eso pudo hacer una predicción de lo que yo iba a hacer, siempre y cuando el ambiente me lo permitiera. Entonces, el gemelo digital, no sé si fueron a ver la película esta de la Fórmula 1, pero cuando la vayan a ver, van a ver que la chica está programando sobre un gemelo, que es un auto de carreras, y dice, si yo le doblo este alerón, el auto va a ir más rápido en las curvas, voy a ganar un segundo y probablemente vaya más rápido y gane la carrera. Eso lo llevan después al auto, lo diseñan y el auto corre. Un poco en la ganadería es lo mismo, y eso es lo que estamos construyendo con Insight.
es un gemelo digital, vemos el ternerito, y lo que vamos a ver ahora es un caso, por eso de los datos a las decisiones, en ganadería, ¿sí? Si todos nosotros construimos gemelos digitales, en el fondo yo voy a tener una población, como decía Gustavo recién, esto es un gráfico de distribución bastante normal, y la variable que estamos viendo acá es aumento de peso vivo diario. Si ven, la población está desde el nacimiento hasta la venta en 1 kilo, ¿sí? ¿Qué me permite a mí si yo tengo mi propia base de datos? Es decir, bueno, voy a pegar mi campo ahí, mi promedio está en 800 gramos y esta es mi brecha de mejora. Para eso sirve tener una base de datos. Para eso sirve salir del Excel, para eso sirve ir a subir los datos en DATCREA, para compararlos. Entonces, ¿qué herramientas, qué metodologías tengo que tener para llegar de acá a acá o de acá a acá? Ahora les cuento la realidad de la ganadería, que es esta. Estas son las libretitas que usan los recorredores, los veterinarios, y a veces me incluyo en estas planillas, donde imaginen que de ahí tenemos que pasarla a un Excel, de un Excel subir una base de datos, de una base de datos hacer el algoritmo para cambiar una conversación. Y ahora han salido estos bastones que me encantan, que hacen que yo lea un chip y me traiga la vida del animal, pero también termine en el Excel. Y si, como le dije recién, si termina en el Excel, no me va. Necesitamos que termine en un software. Les muestro rápido, un poco para que vean lo que uno de los servicios de Insight, esto es una aplicación donde digitaliza esas libretas que vimos recién y digitaliza esos datos que se capturan en la manga. Entonces todo esto sin conexión a internet, en un momento y todo lo que carga este recorredor va directamente a una nube, y la nube hace todo lo que les voy a mostrar. Entonces vamos con un ejemplo de datos a decisiones. Lo van a entender porque ya les expliqué la curva de crecimiento de un humano como la mía, que hacía el doctor. Estos son 5.000 terneros que nacieron. Acá tenemos peso y acá tenemos fecha. Nacieron en esta época. Cada puntito es un ternero que nació en una fecha y que después se fue pesando a lo largo del tiempo, ¿sí? Fue aumentando su peso. Fíjense que hay distintos colores: verdes, violetas, rojos. Entonces, así como la agricultura es por ambiente, ¿por qué no la ganadería por sectores? ¿Sí? Fíjense, si vemos esto, sigue siendo peso y tiempo. Podemos ver que hay animales, o hay un grupo de animales, que dibujan una curva de crecimiento por debajo en el mismo ambiente versus otros animales que dibujan una curva de crecimiento por arriba, ¿sí? Cuestión es que esto lo terminamos viendo, y son datos de Atilio que lo cito, pero lo terminamos viendo acá y teníamos que ver qué hacer el año que viene. ¿Por qué no? Nacen los terneros, llegan los datos acá, y este algoritmo, entrenado con lo que pasó el año pasado y pasado, me puede decir y predecir cómo van a ser esas curvas de crecimiento para allá. Y a partir de eso decidir, la curva roja, llegamos ahí, que el algoritmo nos diga, lo apartamos al costado y lo vendemos. El primer año se hizo eso, ¿sí? Al otro año, el mismo algoritmo, dijimos, bueno, nos vamos a quedar con esa curva roja, pero algo tenemos que hacer. ¿Y por qué no? Estos son comederos, estos son de los chicos de Río Cuarto, allá de Córdoba, que viene el animal con el chip en la oreja y se le suministra la cantidad de comida que yo quiero suministrarle, ¿sí? ¿Qué pasa si a esos de la curva roja yo le pongo unos kilitos más acá y trato de que la curva roja pase a ser una curva verde, ¿sí? Y ahí yo creo que ya estamos hablando de algo de ganadería de precisión. Pero ustedes me pueden decir, pero ¿y si lo de la curva roja en su genética estaban destinados a ser curva roja, y vos, por más que vos les genere más ambiente y le dé comer, van a ser curva roja? Bueno, entonces vamos a otra cuestión. Esto es, le sacamos pelos a cada uno de los animales, eso se manda a Estados Unidos y se le hace genómica, ¿sí? Se sabe se empieza a entender cuál es el techo que la genética tiene ese animal, y a partir de ahí digo, bueno, ¿qué curva puedo dibujar
y cómo hago para que ese ambiente que le voy a proporcionar a ese animal exprese toda la genética que tiene. Rápidamente, frigorífico, esto lo quiero nombrar por el tema de calidad de carne y ojalá que en la ganadería podamos dar ese salto. Pero ya se puede empezar, estas son unas cámaras, fíjense, esta parte que ustedes ven que es una costeleta, este es el Longissimus dorsi, esto tiene, depende cuán grande es eso, de toda la carne que tiene el animal, y los ganaderos, ¿viste? Podemos empezar a medir nuestro producto más allá de un rinde o de un peso de carcasa. Fíjense cómo la tecnología hace que me dibuje cuál es mi área, cuál es mi espesor, y cuál es el marbling, que es la cantidad de grasa dentro del bife. Cámaras, y ya termino. Si alguien está desarrollando un hardware y cree que una cámara lo puede hacer, desarrolle el hardware y empiece a entrenar la cámara, porque pasa esto, ¿no? Esta cámara ya está identificando qué animales son, no hace falta ninguna caravana, y ya identificó que acá hay uno que se quedó acá, que probablemente esté enfermo y que vaya alguien urgente a verlo. Sin duda también que este es un paper donde muestra que las cámaras ya están prediciendo muy bien el peso de los animales, por lo tanto pasar con la manga a pesarse probablemente no sea algo que se tenga que hacer en el futuro. Y termino acá, no, termino en la próxima. Bueno, esto, inteligencia artificial como ángel o como demonio. Y como soy veterinario y sé que después viene Rebeca, no sé si ya llegó, pero le dejo un poco la respuesta a ella. Pero sí puedo decir que un poco vamos trabajando acá en donde este pensamiento híbrido entre lo humano y lo artificial, meter en la bolsita de herramientas la inteligencia artificial para llegar a esta inteligencia aumentada o lograrla está bueno. Y para terminar, nada, nos gustaba esta foto donde también incluya al recurso más valioso en las empresas, que son las personas. Y bueno, parte de la próxima pregunta capaz que sea, va a hablar de esto y que tenemos que acompañar a las personas del campo en esta evangelización, en la digitalización, en donde los cambios de hábitos de la persona, de pasar de una libreta a un celular, o de pasar el directorio, en vez de decir de un Excel, sino de un tablero, creo que es parte de lo que tenemos que acompañar. Y un poco el rol que nos toca a nosotros va a estar en saber explicar el para qué de esto, no solo al gerente, sino también a los recorredores, para que tengan un motivo para la acción y vayan a juntar más datos. Gracias. Gracias, Raimundo.